Muchos recordaréis un reportaje que realizamos capítulos atrás. Se trata del llevado a cabo en el castillo de Mora de Rubielos, una edificación que, como es evidente, cuenta con muchísima historia. A todos nos gusta, en especial a vosotros, las investigaciones en lugares que se presupone que tienen cierto potencial, como son los hospitales, psiquiátricos, incluso cementerios. Y ya no por lo siniestro de ver y adentrarnos en un lugar de estas características, y es que por motivos obvios damos por sentado que allí se captan mejores resultados. Sin embargo, castillos como el citado son menos populares para vosotros, relegados casi a un segundo plano. Y aunque no tienen una aura tan siniestra como los anteriores, cuentan con tantos siglos de historia que su potencia tiene poco que envidiar. Cierto es que los hospitales y psiquiátricos cuentan con historias de dolor y muerte en un pasado cercano, al contrario que los castillos, que salvo usos recientes, su historia se aleja en siglos, y la impregnación o fenomenología tienden a diluirse con el paso de tanto tiempo. Pero como los fenómenos inexplicables son eso, inexplicables, obedecen un orden y pautas completamente desconocidas a día de hoy, y muchas veces rompen los pronósticos. La investigación en el castillo de Mora de Rubielos fue una de esas que rompen los cánones preestablecidos. Y es que obtuvimos evidencias que no nos dejarán indiferentes. Es aquí donde los monjes daban vueltas alrededor del patio representando el Vía Crucis. ¡Hostias! En este reportaje abordamos un castillo de características muy similares a lo que historia se refiere. Pero aquí sabemos que nos podemos encontrar, pues partimos con un plus. Contamos con inquietantes reportes de fenomenología. Si resumimos la historia del castillo de Mora de Rubielos, esta se divide en estas etapas: fortaleza medieval, uso como monasterio, importante papel en varias contiendas como las guerras carlistas y la guerra civil, y cárcel de la zona en diversas ocasiones. Las similitudes que encontramos con el castillo de Belmonte son notables, como vais a comprobar a continuación. Esta imponente construcción se encuentra en el precioso municipio de Belmonte, en la provincia de Cuenca. Su construcción se inicia algo tardía, en pleno siglo XV, por orden de Juan Pacheco, primer marqués de Villena, durante una etapa convulsa de luchas internas en el Reino de Castilla. En 1467, el castillo inacabado es cedido a su hijo Diego López Pacheco Portocarrer, pero este pierde la propiedad al apoyar a la hija de Enrique IV, Juana la Beltraneja, contra Isabel la Católica, en la Guerra Civil de Castilla. Poco después, la ya reina Isabel la Católica le devolvió sus propiedades. Siglos después, tendríamos la Guerra de Sucesión Española, donde Belmonte y su castillo se convierten en un baluarte estratégico de Felipe V, ya que los descendientes del marqués de Villena apoyan su causa. Hacemos un salto en el tiempo, esta vez al siglo XIX, en plena Guerra de la Independencia contra la invasión napoleónica. Por lo visto, el castillo es usado como presidio por parte del ejército francés. En la localidad es capturado y encerrado en el castillo el famoso guerrillero Francisco Sánchez Fernández, conocido popularmente con el sobrenombre de El Tío Camuñas. Tales fueron sus hazañas contra el ejército invasor que a día de hoy, en España, aún se emplea la expresión que viene el tío Camuñas, así como otras variantes, que sirven para asustar a los niños que se portan mal. Fue fusilado por los franceses en la muralla del castillo el 13 de noviembre de 1811. En el siglo XIX, la heredera del castillo, Eugenia de Montijo, la esposa del mismísimo emperador francés Napoleón III, manda remodelar la construcción. La vida de esta emperatriz está plagada de tragos amargos, como la atroz muerte de su único hijo, Napoleón Eugenio Luis Bonaparte. Este se unió como oficial de artillería a las tropas británicas que marchaban a Sudáfrica, y allí encontró muerte, lanceado por Toulouse durante una emboscada el 1 de junio de 1879. Durante un breve espacio de tiempo, el castillo es habitado por una comunidad de dominicos franceses, unos 25 aproximadamente, que lo adecúan como monasterio. Entre sus residentes cabe destacar la figura del padre Marie-Joseph Lagrange. Durante la Guerra Civil Española, la fortificación oficia de cuartel y cárcel. Posteriormente, sirvió también como cárcel del Partido Judicial de Belmonte, y luego como Academia de Rurales Onésimo Redondo para mandos del Frente de Juventudes.
Tras esto, el abandono se apoderó de la construcción, hasta que fue rehabilitado a lo que hoy conocemos. Con esta rica historia no nos sorprende que existan reportes de fenomenología paranormal, y no son pocos. El castillo de Belmonte aparece en la aclamada película El Cid, de Charlton Heston y Sophia Loren. Se dice que durante el rodaje, el propio Charlton Heston quedó paralizado ante la visión de una dama en lo alto de la torre del homenaje, y que fue atribuida a la mismísima Eugenia de Montijo, fallecida medio siglo antes. También contamos con otros testimonios de primera mano, los cuales nos contaron algunas trabajadoras que se encargan del mantenimiento y cuidado del castillo. Uno de estos hechos ocurre en la torre del homenaje, lugar donde parece ser se recluyó a reos en algún periodo de la historia, y existen bastantes reportes de actividad paranormal. La empleada accedió en total soledad a la torre por el complicado acceso, dispuesta a realizar tareas de mantenimiento. Por simple curiosidad, se acercó al ventanal de la sala para mirar el paisaje. Fue en ese instante cuando sintió como una mano invisible la agarraba por el hombro. Tal fue su pánico que salió corriendo del lugar, ascendiendo a la angosta escalinata que conduce a la parte superior de la torre para luego bajar una interminable y estrecha escalera de caracol a toda prisa, con el peligro que esto implica. El segundo y sorprendente hecho acontece en el dormitorio de Eugenia de Montijo. Al parecer, una familia de tantas que visitaba el lugar se alarmó al ver cómo algo invisible elevaba y sostenía en la nada un mechón de pelo de una de sus hijas ante la atónita mirada de todos los presentes. Cabe decir que la familia abandonó el dormitorio a toda prisa y completamente asustados. Tras unas cuantas gestiones obtuvimos el permiso pertinente para pasar una noche completa en el interior del castillo. Al cargo de nuestra seguridad queda Antonio, un vecino de la localidad que ayuda en las tareas del actual museo. Pero ocurre algo, y es que cuando llega con su vehículo a la entrada del castillo, una extraña sensación que nunca antes ha sentido se apodera de él, negándose a entrar y quedándose en el coche en los exteriores. Es que me ha dejado, macho, el cruzar de ahí a aquí. A mí me ha hecho una reacción en el cuerpo que no... Si vais a pasar, yo os hablo. Yo no voy a cruzar. Acompañadnos en esta misteriosa noche y recorred junto a nosotros todos los rincones de este imponente castillo, descubriendo sus secretos. Sed bienvenidos al otro lado. Esto es... Grupo Cero Investigación. Aquí con nosotros. Antonio, el encargado de la vigilancia esa noche, nos cierra con llave mientras nosotros nos adentramos en el interior del castillo. Montamos el campamento base junto al patio de armas y comenzamos a desplegar el material. En esta ocasión vamos a hacer uso de un nuevo aparato, un micrófono de diodo. A diferencia de los micrófonos convencionales, este graba mediante diodos, ignorando cualquier sonido, ya sea ambiental o voz humana. Se registra un sonido blanco donde se plasman las voces psicofónicas a muy baja frecuencia. Posicionamos una cámara de vigilancia a la mazmorra, mientras que nosotros nos desplazamos a la sala de armas. Comenzamos con una prueba combinada de psicofonías clásica y el micrófono de diodo. Esta sala se ubica en la planta baja de la torre del homenaje, lugar muy sensible a la fenomenología. Hola, ¿hay alguna entidad aquí con nosotros? Nos gustaría que te pusieses en contacto con nosotros a través de las grabadoras. Los primeros registros en el micrófono de diodo no se hacen esperar. Captamos dos voces, la primera prácticamente imperceptible, la segunda algo más audible. Como hemos indicado anteriormente, el micrófono de diodo no capta ningún sonido, ni siquiera nuestras voces, por lo tanto, estas voces no deberían estar aquí.
Mira, nos gustaría que te acerques a este aparato, este que tengo delante de mí, e intentes tocarlo. Así, por favor. ¿Puedes hacerlo? Aquí en el exterior hay una persona que ha sentido muy malas vibraciones cuando ha llegado. No se ha atrevido a entrar, de hecho. ¿Habéis sido vosotros los causantes de ese malestar? ¿Tenéis algo que ver? Ahora le toca el turno a la grabadora de Juanjo, la cual graba una voz de tonalidad femenina y que parece responder a mi pregunta. ¿Te son familiares estas armaduras y estas armas? ¿El señor del castillo usaba alguna de estas armaduras? ¿O su guardia? ¿Era esto antiguamente la armería del castillo? La captación de registros sigue favorable, y volvemos a captar una nueva y desconocida voz. Queremos que nos des un... se ha encendido. Sí, se ha encendido, ¿eh? Como podéis ver, es el LED independiente de luz ultravioleta el que se enciende. Este debería permanecer encendido de forma continua, pero existe un mal contacto que puede haber provocado esta intermitencia. Pero no ha sonado. No, es un flash. Un flash, la lucita azul. ¿Has tocado tú este aparato? Ostras. Pero eso es el LED. Lo que pasa es que es el LED de luz ultravioleta, que sí que es verdad que está fallando. Si la has encendido tú, ¿serías capaz de apagarla ahora? Apágala. Mira, ¿qué? Apágala del todo, por favor. Del todo. Esto complica la interpretación lógica de dichas intermitencias en el LED, y es que el fenómeno ha obedecido a una petición mía, mostrando inteligencia. ¿Casualidad quizá? ¿O una entidad oportunista está aprovechando el fallo del dispositivo? Tenemos el testimonio de una trabajadora que dice que en esta torre del homenaje estaba ya sola y sintió como alguien posaba la mano sobre su hombro y se asustó mucho. Si tuviste que ver, activa ese aparato o apaga la luz. Mira. Ojo. Qué respuesta más inteligente, ¿eh? Ahí han sido varios parpadeos. ¿Eres doña Eugenia de Montijo? Dicen que te apareces aquí. Si es así, me gustaría verte. Una voz parece llevar un hilo de conversación muy diferente al nuestro. Dicen que eras preciosa, que tenías una gran belleza. ¿Quieres que vayamos a tus aposentos, doña Eugenia? Si es así, solo tienes que apagar esa luz. Los fenómenos de voz no cesan. En esta ocasión, una voz masculina parece pedirnos calma. Decidimos dar por zanjada la prueba en esta sala. Antes de marcharnos, dejamos una cámara infrarroja grabando. Salimos y cruzamos el patio de armas hasta llegar a la mazmorra. Descendemos la escalinata y nos internamos en la fría y húmeda estancia donde los reos cumplían condena. El corredor está repleto de celdas, y una contiene una escenografía de lo que pudieron ser las torturas que aquí se infringían a los presos. Juanjo grabará con una cámara de espectro y otra térmica en busca de anomalías mientras intentamos hacer contacto con el dispositivo PSB-7. Pero antes de empezar, ocurre esto. ¿Sabéis que se me acaba de apagar la cámara? ¿Cuál La de espectro completo. Directamente ha empezado el aviso battery low y se ha apagado. No me ha dado aviso ni de batería baja, ni nada, directamente se ha apagado. Y estaban cargadas de esta mañana las baterías. ¿Hay alguien aquí en esta mazmorra? ¿Fuiste un prisionero de la guerra civil? ¿Estuviste aquí confinado en esta mazmorra?
¿Podrías ponerte aquí con nosotros, por favor? ¿Sería posible que tocaras a mi compañero Iván? Intenta tocarlo, por favor. ¿Me puedes tocar la mano? ¿Aquí se cometieron injusticias? ¿Se torturaban personas aquí? Justo cuando tapamos el altavoz, y aunque no percibimos ninguna voz, si aplicamos ciertos filtros de audio, desenmascaramos la siguiente voz masculina de tono extraño. ¿Llegaste a estar recluido aquí dentro? Curiosamente, cuando realizo esta pregunta, un casi imperceptible orbe cruza sobre el arco en el que me encuentro. Voy a introducir mi mano a través de los barrotes. Si coges mi mano o la tocas, será que quieres ayuda, que necesitas ayuda. Adelante. Te doy permiso para que lo hagas, para que la toques. No te doy permiso para que tires con violencia, te doy permiso para que me toques la mano. Estoy tendiendo la mano en señal de ayuda, de hospitalidad. Nada, no he notado absolutamente nada. ¿Podrías hacer un ruido? ¿Dar una señal? Voy a repetirlo de la mano con el sensor de campos electromagnéticos. Te está tendiendo la mano en forma de ayuda. Él te puede ayudar. Si sufriste aquí, si te encerraron en la guerra civil, o mucho antes te encerraron en esta mazmorra, quiero que toques mi mano, por favor. ¿Te asesinaron aquí? ¿Quién fue el culpable? ¿O quién dio la orden para que te asesinaran? Tras largo tiempo de insistencia, variantes y preguntas, decido moverme a otra zona de la mazmorra. Me resulta buena idea internarme en una de estas minúsculas celdas con la PSB-7, lugar donde creemos que encerraban a los reos en condiciones verdaderamente infrahumanas. ¿Este cubículo era donde os metían? ¿Os encerraban aquí? Es muy incómodo estar así todo el día. ¿Llegaste a aguantar mucho tiempo aquí? Será sugestión o no sé, pero no todo, sobre todo por el hombro derecho, como bicho, pero no sé, como pequeñas tocaditas, como si me tocara un bicho que se cayese, pero no, yo creo que es sugestión, vamos. ¿Me puedes tocar, por favor? Y ahora tú, ¿cómo te imaginas todo el día en esa posición así metido ahí? ¿Tú cuánto tiempo crees podrías aguantar? Esto es lo máximo que me puedo levantar. Sería estar así, sentarme, tumbarme, acurrucarme, no podría hacer otra cosa. ¿Estabas todo el día aquí acurrucado como yo? Mientras tanto, en la sala de armas se vuelve a escuchar un sonido de madera desconocido. Recuerda a una puerta golpeando levemente. ¿Este cubículo estaba reservado para algún tipo de presos en especial? Zanjamos la prueba en la mazmorra y nos movemos. Subimos a pisos superiores por la escalinata principal y nos adentramos en una de sus estancias.
Esta comunica con varias habitaciones y corredores que nos parecen interesantes, por lo cual comenzamos una nueva prueba psicofónica moviéndonos por esta zona. ¿Hay alguien en estas dependencias? Apenas hemos dado inicio cuando una voz o sonido sin clasificar se registra en una de nuestras grabadoras. Continuamos ajenos a este registro mientras Juanjo lanza una nueva pregunta. Un claro sonido procedente de una habitación contigua nos sorprende. Si hay alguien aquí, ¿podrías decirnos cuál es tu nombre, por favor? ¿Has oído un golpe? Sí. Ha sonado a algo chocando con algo. No me ha sonado dilatación de material, ¿eh? Ha sido por aquella habitación. A mí me ha parecido o bien por esa puerta o por ahí dentro. Me ha sonado... Yo lo he notado por la primera puerta. Como si algo... a dos materiales chocando. Por allí. Vamos a seguir aquí a ver si lo que está ahí, porque lo mismo vamos Y se va. y se va. ¿Has realizado un ruido? ¿Podrías repetirlo, por favor? Buscamos a la servidumbre del castillo. Buscamos a los señores del castillo. ¿Dónde los podemos encontrar? Si se encuentran en la planta superior, ¿podríais dar un golpe o hacer una señal? ¿Podrías hacer otro golpe, dar un golpe o algo para saber que estás aquí? Si eres un plebeyo, ¿no? Sí. Esta es tu zona. No tenemos más registros o sonidos. Nos adentramos en la primera habitación más cercana, la cual es una alcoba real. Mientras buscamos dónde ubicarnos, una voz totalmente desconocida y ajena a nosotros parece intentar vocalizar algo. ¿Quién dormía en estos aposentos? ¿Está por aquí el señor del castillo, don Juan Pacheco? ¿O alguno de sus descendientes o sucesores? ¿A quién debemos dirigirnos? Si hay alguien aquí con nosotros, podría tocar el aparato. Lo siguiente es algo que nos recuerda a lo acontecido en la investigación anterior. Se trata de una serie de posibles pasos que pasan desapercibidos a nuestros oídos, pero que sí se captan de manera clara en el micrófono de nuestras grabadoras. ¿Podríais darnos alguna señal de que estáis aquí con nosotros? Hemos escuchado un ruido que parecía proceder de esta zona. ¿Lo puedes repetir si has sido tú? Seguimos insistiendo, incluso en la sala contigua, la cual estaba destinada a los plebeyos que atendían y velaban por las comodidades del noble, pero no tenemos nada relevante. Nos seguimos desplazando. En esta ocasión nos dirigimos a la zona superior, a los aposentos de Eugenia de Montijo. Aquí encontramos un ostentoso vestidor, así como la zona de retiro y descanso de la emperatriz. Montamos el sistema Kinet, y en completa oscuridad procedemos a realizar una nueva prueba de Spirit Box. ¿Está aquí doña Eugenia de Montijo en esta alcoba? Doña Eugenia, ¿eran estos tus aposentos? ¿Hacía vida aquí usted?
Tenemos un testimonio de una niña a la cual le tiraron del pelo y los padres o la madre vio como ese mechón del pelo estaba suspendido en el aire. ¿Fue usted, doña Eugenia? Este testimonio nos lo cuenta una trabajadora, y el lugar exacto donde ocurre es en el dormitorio de doña Eugenia, a la espalda de Juanjo. La respuesta que obtenemos a tal pregunta no tiene desperdicio. ¿Crees que podríais a mí también tocarme el pelo? ¿Seríais capaces? No. ¡Qué bueno! Ha sido un Pero no. qué contundente. Sí. No. No. Y muy claro, ¿eh? Muy claro. No. ¿Por qué? Se me han puesto los pelos de punta para variar. ¿Por qué no podéis? Porque quizás es porque no tiene el pelo largo como la niña. No hace falta que le tiréis del pelo si no queréis. Tan solo sirve con que te pongas a su lado y lo toques. Que toques a mi compañero, por favor. Coge mi mano izquierda, por favor. Doña Eugenia sigue aquí. Sorprende el tono susurrante y grotesco de esta voz. Vamos a repetir dicha secuencia para que la apreciéis mejor. Tenemos entendido que su hijo murió en África, lanceado por una tribu de Zulús. ¿Es cierto eso? Llegados a este punto, y como es costumbre en nuestras investigaciones cuando hacemos PSR7, cambiamos los papeles en busca de mejorar la comunicación. Quizá queréis hablar conmigo. ¿Está el famoso tío Camuñas también en este castillo? Francisco Sánchez, apodado el tío Camuñas. A día de hoy se te sigue nombrando porque infligiste mucho miedo a los franceses. ¿Te enorgulleces de eso? ¿De que a día de hoy se te siga recordando? La comunicación se estanca y no mejora, así que decidimos movernos. Nos dirigimos a escasos metros de donde nos encontramos, al dormitorio de doña Eugenia. Continuamos con la sesión de transcomunicación y los resultados obtenidos mejoran notablemente. Durante el rodaje de la película El Cid, Charlton Heston mandó parar la grabación porque vio una dama en la torre del homenaje y pensaba que eras tú, doña Eugenia. ¿Eras tú? Si estás aquí con nosotros, por favor, dinos aunque sea un hola. La voz masculina contesta con bastante claridad a Juanjo. Pero aquí no acaba la cosa. A la siguiente pregunta nos contestan de manera tajante, aunque esta vez es una voz femenina. ¿Se trata de la mismísima doña Eugenia quien contesta por su marido? Yo he entendido, podría. Me gustaría hablar con Napoleón Eugenio. ¿Estás aquí con nosotros? Estamos. Yo he entendido un estamos. Sí, yo lo he entendido, estamos. Estamos. Y de mujer. Y de mujer, correcto. Estamos, ¿quieres decir que está usted, doña Eugenia, su marido, Napoleón III, y su hijo? ¿Es cierto? Zanjamos la prueba satisfechos de las voces claras e inteligentes aquí obtenidas. Nos trasladamos al punto caliente de la torre del homenaje, lugar donde una trabajadora sintió como la agarraban del hombro. Enfocando justo a esta zona colocamos una cámara de vigilancia. Nosotros nos desplazamos por el interior del castillo, cuando, de nuevo, una voz que no identificamos se plasma en el audio de la videocámara. Qué chulo de programa.
Llegamos a la capilla del castillo. Antes de iniciar la siguiente prueba, perimetramos la zona. Aquí vamos a poner el sensor número 1, enfocando hacia la puerta y algo de las escaleras. Juanjo posiciona los sensores en distintos lugares, quedando la zona totalmente perimetrada, marcando si algo se nos acerca. Sobre la circular mesa que hay en la capilla, colocamos la bola de plasma y comenzamos con una ronda de preguntas. Estamos en lo que era la capilla del castillo. ¿Es cierto que los monjes dominicos que estuvieron aquí establecidos tenían la capilla en otro lugar del castillo? La cámara de videovigilancia capta algo, o, mejor dicho, registra dos anomalías. La primera, un orbe en la zona derecha moviéndose en horizontal. Poco después, capta un segundo orbe. Este se desplaza de forma vertical sobre la zona del ventanal. ¿Serías capaz de tocar la bola así? Tócala, por favor. El castillo, durante una etapa de la historia, fue monasterio de dominicos. Juanjo pregunta sobre ello y una voz que no hemos podido descifrar se pronuncia. ¿Es cierto que en este castillo, cuando fue un convento de dominicos, se encontraba el padre Marie-Joseph Lagrange? ¿Hay algún monje, algún sacerdote, algún cura aquí todavía? Por favor, ¿podríais hacer saltar un sensor? Ya que hemos venido hasta aquí, por lo menos llevarnos algo. Si nos concedéis eso, a cambio os ponemos un Ave María. Para la ocasión, contamos con el audio de una oración preparada para ser reproducida y ver si ésta desencadena algún tipo de fenomenología. Pero antes de hacerlo, encontramos la siguiente anomalía que no podemos explicar. ¿Queréis oír una oración de Ave María? Si es así, ¿podríais tocar la bola como lo hago yo, para entender que es un sí? Lo lógico es pensar que el suspiro es producido por Juanjo, ya que está más cerca de su grabadora. Pero como podemos ver, Juanjo no realiza ningún movimiento que indique que es el responsable de la exhalación. Llegados a este punto, decidimos hacer uso del audio de la oración y comprobar si ésta genera algún tipo de fenomenología en la sala. Se trata de una prueba desencadenante en un lugar muy adecuado, ya que en esta capilla se pueden encontrar entidades relacionadas con el pasado del monasterio. ¿Te gusta esta oración? No obtenemos nada en la primera reproducción, aunque la cosa comienza a cambiar en la segunda. Y es que comienzo a notar ciertas alteraciones en el ambiente, por no hablar de un curioso orbe que cruza la toma. Dale ahí.
Familia. Resulta interesante que comience una brisa repentina, y es que, como ya sabéis, a veces estas preceden a irrupciones de fenomenología. ¿Has venido porque te gusta lo que has escuchado? Os estamos invitando a participar en esta oración. ¿Qué se oye? Se oye un ruido. A mí me pareció un murmullo o algo. Desconocemos la naturaleza de dichos ruidos o murmullos. Viendo que nos encontramos ante posible fenomenología ascendente, decidimos reproducir una vez más la oración. Finalizamos la prueba no sin antes comprobar, esta vez Andy, el cambio de temperatura en mi zona. Sí que se nota como un cambio de temperatura. Se nota un cambio de temperatura, ¿verdad? Sí. Volvemos al campamento base y preparamos a Juanjo para su prueba. Antes de marchar, nos acompaña al interior de la torre del homenaje, lugar donde Andy y yo nos quedaremos realizando pruebas. El acceso a la torre es algo complicado, pues hay que subir a la zona superior para bajar una angosta y larga escalinata. Ya posicionados, Juanjo se marcha en completa oscuridad a deambular por el castillo. Nosotros apenas hemos dado comienzo en la torre del homenaje cuando captamos los primeros registros psicofónicos. Esa presencia que vino y tocó el hombro de la trabajadora, ¿podría venir ahora y tocar el hombro de mi compañero Iván? Pues ahora me encuentro completamente a oscuras. Estoy accediendo a la primera planta del castillo. No sé si se aprecia o no se aprecia, pero tengo la piel de gallina. Voy completamente a oscuras, no veo nada. Así que me voy tropezando por todos los lados. Tocaste sin permiso a la trabajadora. Yo, en cambio, te estoy pidiendo que lo hagas, te estoy dando permiso. Creemos que en este lugar se encerraron a presos también en la guerra civil. ¿Estamos en lo cierto? ¿Hay alguien aquí conmigo? Y ahora es cuando aparece en escena uno de esos pocos orbes que realmente dan que pensar, pues su movimiento es a distintas velocidades y de forma completamente antinatural. Si hay aquí alguien conmigo, me gustaría que hiciese una señal. ¿Puedes dar un golpe? Si os fijáis, se mueve a dos tiempos. Aparece de forma lenta, como si se asomase, y con un movimiento circular se acelera, desapareciendo por la habitación. Nos recuerda al captado en el reportaje del Convento del Olvido, una de nuestras mejores evidencias en vídeo. Me encuentro completamente solo. ¿Te gustaría decir algo a la grabadora? ¿Era tu intención asustar a esa mujer? ¿O simplemente la tocaste sin más? ¿No querías asustarla? ¿Por qué lo hiciste? ¿Eran estas las dependencias de Eugenia de Montijo? En la grabadora se capta un mensaje realmente curioso. ¿Hace alusión a nuestro compañero? Antes nos han contado un hecho en estas mismas dependencias que algo estiró del pelo a una niña pequeña. ¿Fuiste tú, Eugenia? Si quieres que Iván se quede solo, haz saltar el aparatito, tócalo y se le iluminará una luz. ¿Sí de una voz? No. ¿No? Lo revisaré,
Me quedo extrañado ya que escucho una voz. Andy no escucha nada, pero analizando el audio de la grabadora encontramos esto. Como lejana, como por fuera. Sí. Tengo un aparato en mi mano derecha. ¿Podrías tocarlo? ¿Puedes tocar mi mano derecha, por favor? Juanjo sigue insistiendo, pero no tiene ningún tipo de positivo registro. Decide moverse a la planta inferior donde se encuentra la alcoba real y las estancias de la servidumbre. Vamos a probar en estas habitaciones. Hola. ¿Hay alguien conmigo en estas salas? Si hay alguien aquí, ¿podéis hacer una señal? Queremos saber quién eres. ¿Eres doña Eugenia? Yo creo que no. Me da la sensación de que eres un hombre. Siento la extraña convicción de que allí se encuentra una entidad masculina. Casualidad o no, una voz sin descifrar de carácter masculino se registra en la cámara. Este castillo fue usado como prisión. Quisiera saber si alguno de los presos falleció aquí. Me ha dado un escalofrío. ¿Otra vez? Las sensaciones del investigador siempre son importantes, y hay que marcarlas para relacionarlas con fenómenos posteriores. En este caso no ocurre nada, así que Juanjo se desplaza a la mazmorra. Vale, me encuentro ahora solo en las mazmorras, lo que eran las mazmorras del castillo. Supongo que esto también se usaría como prisión. ¿Hay alguien aquí conmigo ahora mismo? Yo creo que estás, pero no quieres salir porque eso haría que mucha más gente viniese aquí. Y yo creo que no te gusta que vengan aquí a molestarte. Si es así, podrías hacer saltar el sensor para saber que no quieres que te molesten. El aparato no muestra alteración alguna, pero en el audio sí se registra una desconocida voz que no percibimos. ¿Sirvió esto como prisión en la invasión francesa? ¿Estuvo aquí preso el tío Camuñas antes de ser fusilado en las murallas del castillo? La pregunta que realiza parece obtener respuesta, pero ¿qué dice? Comenzamos con los preparativos de los aislamientos. A Andy se le asigna la torre del homenaje, lugar con fama de fenomenología. Yo me ubico en la mazmorra, lugar que por razones obvias puede concentrar actividad. Juanjo, por su parte, se emplaza en la habitación de la emperatriz Eugenia de Montijo, lugar donde se han registrado fenómenos inexplicables. Bueno, estoy en lo que era la habitación de la emperatriz Eugenia de Montijo. Estoy completamente a oscuras, en Aisot, y ahora voy a hacer una serie de preguntas, grabando con la grabadora, posibles psicofonías, y aquí tenemos el REM-pod. Bueno, ahora estamos tú y yo solos. Yo me llamo Andrés, pero me llaman Andy. En la anterior ocasión estaba con mi compañero Iván, y ahora que estoy aquí solo, te invito a hacer la misma prueba. A ver si por favor podrías hacer saltar o el aparato o encender las luces. He oído como un ruidito
Aquí se internaron a presos, se internaron en época medieval, suponemos, y creemos que durante la guerra civil o posguerra aquí se internaron a reos. Los internaban en estas celdas. Me gustaría contactar con Eugenia de Montijo. ¿Estás aquí en esta alcoba conmigo? Si hay por aquí algún guerrillero o algún soldado que luchó en la guerra civil o en cualquier otra guerra y que estuvo aquí internado, quiero que se comunique conmigo, que me deje un mensaje de voz en esta grabadora o que toque este aparato. En este momento escucho unas voces desconocidas en la planta superior y que no se registran en el audio. Para descartar contaminación de mis compañeros intento comunicarme con ellos mediante el walkie. Los pitidos que se escuchan son interferencias del sensor de campos por la radiofrecuencia del walkie. ¿Habéis hablado? ¿Me recibís? Debido a que me encuentro bajo tierra y ellos a gran distancia, no logro contactar con ellos. Descubrir que estoy incomunicado me incomoda, y más ante ciertos hechos que van a acontecer. Bueno, he intentado hablar con mis compañeros mediante el walkie, pero al estar bajo tierra se ve que no me reciben. Por lo tanto, espero no necesitar su ayuda. Los estaba llamando porque he escuchado una voz por arriba. ¿Eres tú el causante de esa voz? ¿Echas de menos a tu hijo fallecido, Eugenia? Una trabajadora nos ha comentado que cuando vino a esta habitación a limpiarla, se acercó a esa ventana porque decía que no sabía o no claramente lo que se veía desde esa ventana. Y al acercarse, notó una mano en el hombro. Te invito a que toques mi mano. He oído un crujido. El crujido es precedido por un orbe que recorre el hueco del ventanal, muy cerca de la mano de Andy. Y, justo después, nuestro compañero tiene una sensación muy curiosa. Noto como si hubiese alguien en esta habitación. O sea, me ha dado una sensación de que había alguien. Si estás aquí conmigo, por favor, ¿podrías hacer saltar el dispositivo para confirmarme de que estás aquí conmigo? Sigo preocupado por mi situación. Estoy incomunicado y ante cualquier problema no puedo abandonar fácilmente la mazmorra sin peligro de sufrir un accidente. Y si eso fuese poco, la situación se tensa. Solo me queda mantener la calma y esperar a que mis compañeros vuelvan a por mí mientras continúo la prueba. A ver, delante tengo lo que es más mazmorra y veo el círculo, el arco y veo oscuridad. No sé si es un juego de sombras, de luces tenues, pero he visto moverse algo y ahora lo he visto más claro. No sé si es al mirar mucho la oscuridad mi mente empieza a hacer formas, pero lo he visto 2 veces y he de admitir que la segunda vez lo he visto un poco más cerca y no me ha gustado nada. Creo ver 2 sombras en poco espacio de tiempo, y resulta muy curioso que Juanjo tiene una visión parecida en su propio aislamiento. Me ha parecido ver en este pasillo al final como una sombra, pero no estoy seguro porque está en penumbra. ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Alguien más? Me vuelve a dar escalofríos por todo el cuerpo. ¿Hola? ¿Puedes dar un golpe? He de admitir que estoy un poco tenso y la pena es que la cámara me está enfocando a mí, pero no puedo. Tendría que girar el foco, la batería, tendría que encender luces.
Estoy en una serie de ruidos. Lo que se escucha no son solo tenues ruidos. Hay algo más, y parece llamar a Andy por su nombre. ¿Falleciste en esta torre? Poco tiempo después de la visión que cree tener, siente algo mucho más contundente y que le sobresalta. Hemos dejado instaladas unas cámaras. Me ha tocado algo en el brazo. ¿Me acabas de tocar el brazo? ¿Me has tocado tú? En la torre del homenaje vuelve a captarse nuevas anomalías. La primera, un orbe que se desplaza en diagonal. Y un segundo orbe, esta vez más tenue, hace aparición. Es curioso que todos aparecen cerca de la ventana, lugar donde la trabajadora sintió que tocaban su hombro. Antes de que vengan mis compañeros, si quieres hacer un positivo o encender las luces, es el momento. Abandonamos la torre del homenaje y nos desplazamos de nuevo a la mazmorra. Y es que capta una nueva voz psicofónica de mensaje incoherente. ¿Se dirige a mí o está llevando una conversación con alguien de su misma naturaleza? ¿Podrías mover alguna de estas rejas? Como es costumbre, pasamos al apartado de conclusiones. Si hay fenómeno que más hemos captado, esas son las psicofonías. Tenemos de todos los tipos, de clase baja, es decir, muy poco audibles. Y las completamente audibles. Pero en esta ocasión, en la primera prueba, hemos hecho uso de un micrófono de diodo o micrófono de Raudive. Como hemos explicado al principio, el micrófono de este aparato funciona mediante diodos, no grabando los sonidos, sino un ruido blanco donde se plasman las voces. Los resultados han sido completamente sorprendentes. En el audio de esta grabadora hemos marcado y analizado unas 34 anomalías, de las cuales tan solo os hemos mostrado unas pocas. Que este aparato trabaje en un espectro distinto a los micrófonos tradicionales, ignorando cualquier voz humana y sonido ambiente, ayuda a descartar la siempre presente duda de la contaminación acústica del fenómeno psicofónico. Seguiremos realizando pruebas con este interesante aparato. Durante la prueba psicofónica en la sala de armas de la Torre del Homenaje ha sucedido esto. Queremos que nos des un... ¿Se ha encendido? Sí, se ha encendido, Es cierto que este LED estaba mostrando un comportamiento incorrecto, pues este no funciona cuando debería de estar encendido. Como si hiciese un mal contacto, este parpadea en un momento muy oportuno. ¿O apaga la luz? Mira. Pero lo que realmente nos sorprende es que esto se repita tras una petición explícita por nuestra parte. Apágala. Es obvio que no podemos darlo como evidencia al existir un funcionamiento errático del aparato, pero cabe la posibilidad de que puntos débiles en este dispositivo puedan haber sido aprovechados por entidades para poder alterarlo fácilmente. Y es que, aunque parezca casualidad, esto es una respuesta inteligente. ¿O apaga la luz? Mira. La primera parte de la PSB-7 en la mazmorra ha pasado prácticamente sin pena ni gloria. A pesar de nuestro esfuerzo, los positivos son escasos, muy débiles y apenas entendibles. Sin embargo, cuando nos desplazamos a la zona superior, en la parte del dormitorio de Eugenia de Montijo, aquí obtenemos interesantes registros. ¿Crees que podríais a mí también tocarme el pelo? No. Y en el propio dormitorio obtenemos esta inteligente respuesta que nos invita a pensar que la propia doña Eugenia nos ha hablado,
indicándonos que ella y su familia están presentes con nosotros. Me gustaría hablar con Napoleón Eugenio. ¿Estás aquí con nosotros? Estamos. Yo entendí un estamos. Varios han sido los orbes registrados. Orbes ambiguos, que pueden ser partículas en suspensión, pero que aparecen en momentos oportunos o mostrando comportamientos aparentemente anómalos. Pero en esta ocasión hemos registrado uno de esos que no encajan para nada en las explicaciones convencionales, pues las desafían claramente. Este se da en uno de los corredores superiores, mientras Juanjo está solo. Este aparece del interior de la habitación y se queda suspendido en el aire por un breve espacio de tiempo, para acto seguido acelerar el vuelo y desaparecer con un movimiento circular, como si huyese de la cámara y del propio Juanjo. Una partícula nunca haría tales movimientos imposibles, por no decir que la distancia que hay entre Juanjo y el fenómeno haría que la partícula fuese imperceptible al objetivo. Podría ser un insecto como una mosca o similar, pero no solo el aleteo es inexistente. Un insecto no hace este movimiento tan complejo a varios tiempos, incluso suspendiéndose en el aire. Y es que, si os fijáis, cuando acelera el vuelo, su silueta cambia de forma. Esto es algo que ya hemos captado antes, en el reportaje del Convento del Olvido, y a día de hoy sigue siendo una de nuestras mejores evidencias. Aunque aquí son más de un orbe que se fusionan, se mueven a varios tiempos y se desplazan alterando su forma. ¿Nos encontramos ante el mismo fenómeno? ¿La forma natural de lo que llamamos espíritus son bolas energéticas? ¿Se trata de una entidad asomándose y huyendo sorprendida ante nuestro compañero? Este reportaje ha estado cargado de sensaciones por nuestra parte. Me da la sensación de que eres un hombre. Noto como si hubiese alguien en esta habitación. Es evidente que estas son subjetivas, pero resultan muy curiosas pues se dan en momentos muy señalados. Por ejemplo, la brisa que noto en la capilla. Esta ocurre cuando usamos como desencadenante una oración. Dando aire. El repentino fenómeno es acompañado de una serie de sonidos desconocidos que escuchamos. Por otra parte, en la mazmorra, creo ver una especie de sombra en la entrada de la misma. Comienzo a explicar que puede haber sido una pareidolia a causa del juego de luces y sombras, pero el fenómeno se repite y veo a la supuesta sombra más cercana y en movimiento. No sé si es un juego de sombras, de luces, tenues, pero he visto moverse algo y ahora lo he visto más claro. Pero lo he visto 2 veces y he de admitir que la segunda vez lo he visto un poco más cerca y no me ha gustado nada. Puede que mi cerebro, ante la poca luz, haya creado este fenómeno de la misma forma que lo crea cuando miramos a las nubes y vemos en ellas animales u objetos. Sin embargo, algo me inquieta, y es que Juanjo, durante su aislamiento, sufre el mismo fenómeno. Me ha parecido ver en este pasillo al final como una sombra, pero no estoy seguro porque está en penumbra. Es mucha casualidad que este hecho se repita en corto espacio de tiempo en 2 momentos diferentes. Y no solo eso, nuestro compañero también siente como algo le toca, cosa que le pone extremadamente nervioso. Hemos dejado instaladas unas cámaras. Me ha tocado algo en el brazo. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de visitar e investigar una verdadera joya arquitectónica, un pedacito de historia de muchos que tenemos en nuestro país. Aunque desgraciadamente no todas estas edificaciones son rehabilitadas y cuidadas con tanto mimo y esmero. Y es que de no ser de los actuales encargados y la propia localidad, hoy estaremos ante una edificación ruinosa y abandonada, consumida por el tiempo y la dejadez como ocurre con gran parte de nuestro patrimonio. Una montaña de escombros más en el cerro de otro pueblo olvidado. Desde aquí os animamos a visitar esta bella localidad y, como no, el castillo. Disfrutar de su arquitectura, de todos sus rincones, de su historia, de sus leyendas y, por supuesto, de ese misterio invisible a nuestros ojos, pero que está ahí, oculto, demostrándonos que el pasado sigue presente de alguna forma entre sus muros. Estamos